Bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, jueves 17 de septiembre de 2020, para la Cátedra de Estudios sobre Religiones de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Filosofía. Es un gusto la presencia de nuestra invitada, señorita Andrea Calvo Díaz, y también es un gusto que ustedes allá en sus casas nos estén acompañando. Para quienes están a través de Zoom, bienvenida, y para quienes están a través de Facebook Live, también una cordial bienvenida. Gracias al esfuerzo de la Escuela de Filosofía, tenemos y hemos incursionado en las redes sociales, mejorando nuestra capacidad para poder comunicarnos con todos ustedes de la manera que mejor les convenga. Y eso incluye, desde luego, tanto Zoom como Facebook Live. El día de hoy nos acompaña entonces la señorita Andrea Calvo Díaz, quien es máster en artes, es historiadora y además es filósofa. Es una investigadora concienzuda, quien ha dedicado muchos años a la investigación en relación con la estética y en particular con el arte como contexto, y esto hace que explore de una manera inusual para la vida académica, mas no por ello menos necesaria, todo lo que tiene que ver directamente con la belleza, el arte, la filosofía de la mano. Le agradecemos profundamente que nos esté acompañando y el título de su videoconferencia es Nicolás de Cusa, el arte medieval y la imagen del demiurgo cristiano. Profesora, bienvenida. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. También a los que nos acompañan vía Zoom y vía Facebook Live. Y tiene usted su tiempo, su espacio para que nos ilustre con sus investigaciones y en esta con el título en particular. No, les voy a pedir que ya de por sí están desconectados, que continúen con el micrófono cerrado, y voy a cerrar el mío para que tenga la palabra la profesora Calvo Díaz. Muchas gracias, profesora. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, agradezco a la Cátedra de Estudios sobre Religiones el espacio para poder compartir en este caso, el día de hoy, pues una investigación relacionada con lo que es Nicolás de Cusa, el arte medieval como tal, y en este caso la relación con el demiurgo. Voy a proceder a compartir con ustedes una presentación para poder desarrollar la temática y más adelante pues tener una especie de conversatorio, y en este caso también una especie de retroalimentación a partir pues de esta noche pues muy medieval, ¿verdad? El tema que nos compete, como les había señalado al inicio, es Nicolás de Cusa, el arte medieval y la representación del demiurgo cristiano. Es importante señalar que la Baja Edad Media en el arte se caracteriza por la presencia de dos grandes periodos, el románico y el gótico. Ambos estilos artísticos surgieron paralelamente con acontecimientos históricos como la peste negra, la construcción de abadías y catedrales, el feudalismo y el cisma de Oriente y Occidente, la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Asimismo, estos estilos artísticos tienen características contrapuestas y prevén una transición histórica en el contexto estético medieval. El románico se caracteriza por simbolizar la consolidación del cristianismo en Occidente, por lo que sus representaciones son exclusivamente religiosas. Así, la construcción monacal responde a una cosmovisión influenciada por la imposición de la Iglesia. Este aspecto se adapta simbólicamente en el uso de materiales robustos como el barro, el mármol, la piedra, entre otros. Por otra parte, la escultura románica se encuentra vinculada a la arquitectura y asume una función espiritual. Las principales escenas representan la vida de Cristo y pasajes bíblicos, a la vez se da la grafía de bestiarios fantasiosos como emblemas que aluden a la moralidad cristiana. En una misma línea de representación, la pintura se caracteriza por figurar relatos religiosos. Simultáneamente mantienen referentes estilísticos del arte bizantino y carolingio. De lo anterior, el románico exterioriza características estilísticas que en la presente
exposición hemos denominado más que todo un sistema cerrado, puesto que aluden a una exaltación temática que glorifica la infinidad del Dios cristiano. Y bueno, acá lo pueden apreciar exactamente con la imagen, ¿verdad? El cual exactamente es un sistema hermético, el cual depuraremos más adelante. El gótico continúa con la representación religiosa, pero concibe la fe cristiana desde una posición humanizada. La catedral se convierte en un espacio infinito que por medio de la luz ilustra la unión entre lo divino y lo humano. El manejo de la luminosidad en arquitectura gótica simboliza la capacidad intelectual mediante la verticalidad de las formas y el empleo de arcos de medio punto. Del mismo modo, la pintura gótica se articula con las vidrieras y ambas manifestaciones artísticas se identifican por el realismo y la emotividad de los personificados. En cuanto a la escultura, esta asume una función pedagógica caracterizada por un naturalismo idealizado. En virtud de los rasgos artísticos y simbólicos del gótico, es importante señalar, al menos para la siguiente exposición, que manejaremos el gótico como un sistema abierto, el cual emplearemos en este caso la idea de una alegoría hacia lo humano, por medio de la representación sensible y la humanización de los motivos religiosos. A partir de las características de cada estilo artístico, surgen varias metáforas también en este caso, que quiero pues aludir a estas dos imágenes, ¿verdad? El románico y el gótico, precisamente aludir a la famosa escena de la película En el nombre de la rosa, basada en este caso en la novela de Humberto Eco, el cual pues la primera escena muestra una biblioteca prohibida de la abadía benedictina, en la que Guillermo de Baskerville, en conjunto con su discípulo Apso, se internan como si fuese un mundo cerrado, ¿verdad? Esa es una primera imagen también en la cual baso esa idea de un sistema pues cerrado. La otra escena que llama la atención es la última que aparece en esta película, ¿verdad? Esa escena es después de la caótica quema de la biblioteca, pero un aspecto importante es que queda la recuperación de algunos libros. Es importante agregar que con la denominación de un sistema cerrado al románico a un sistema abierto al gótico, se enfatiza en el tránsito de un periodo a otro. En ese peregrinar se encuentran analogías históricas que otorgan relevancia a la denominación de cada estilo. A pesar de que Dios es una constante simbólica, tanto en el románico como en el gótico, persiste una diferencia en su concepción. Después de la parucía, llegada del año 1000, queda el terror en las miradas de los espectadores del románico. Dios es una metáfora de peso, castigo y sumisión, y así lo pueden ver exactamente en el rostro del Pantocrátor, que ilustra pues el románico. Dios es una metáfora de peso, castigo, sumisión. Con el devenir histórico, esta perspectiva varió. El gótico, pues, lo humano se convierte en una extensión de lo divino. Por ende, se manifiesta un afianzamiento de la capacidad humana que tendrá su esplendor en el Renacimiento. Por acá voy a señalar algunos aspectos importantes que también involucra este paso de un sistema cerrado a un sistema abierto y que más adelante pues vamos a hacer el hilo conductor con el pensamiento de Nicolás de Cusa. Para esto es importante señalar que la demografía es un factor primordial del tránsito del románico al gótico, debido a que existe un paso del campo a la ciudad, que favorece la calidad de vida del campesino medieval. Además de un sistema feudal en el románico, se pasó a otras formas de veniencia económica presididas por la fundación de la ciudad. En ese sentido, pues Pirén enfatiza que la ciudad sigue siendo el mercado de los campos y un centro comercial activo que se desarrolla gracias a nuevas dinámicas de producción. El mejor ejemplo para visualizar el paso del románico al gótico se ve representado en arquitectura. Según Fulganelli, el misticismo que resguarda la catedral acontece del miedo, la brujería, el castigo y el pecado, concebido desde el románico. Por ende, el comienzo de nuevas concepciones respecto al cuerpo y la demografía se contrastan con la apertura intelectual que sugiere el gótico por medio de la simbología de la luz. Con base en estos aportes historiográficos del paso del románico al gótico, queda claro cómo persiste un paradigma cerrado en el románico, manifestado en un paisaje rural, supersticioso y con un esquema hermético respecto a la relación de Dios con el ser humano. En otro orden de ideas, con el comercio y por ende diversos fines políticos, la catedral inaugura la ciudad como un espacio dinámico respecto a la apropiación humana.
en la que Dios es aliado en sus facultades intelectuales y productivas. Este interesante recorrido del románico al gótico concuerda en varios aspectos con el pensamiento estético de Nicolás de Cusa. Antes de iniciar con las afinidades entre el pensador y el arte medieval, se precisan detalles relevantes de la biografía de nuestro autor. Nicolás nace el 11 de agosto de 1401 en Cusa, ciudad alemana. Ingresó a la reconocida Escuela de Erasmo de Rotterdam en 1413 y se involucró con una esmerada educación fundamentada en el humanismo religioso. Su fin era sentar las bases de una concordancia opositora, es decir, unificar una correspondencia entre lo divino y lo humano, entre lo infinito y lo finito. Para esto, su figura mediadora fue Jesucristo. De este modo abandonó la idea de una ratio autoratis y optó por estudiar textos como La imitación de Cristo de Thomas Kempis. Su objetivo era encontrar la inmanencia de lo infinito en lo finito. Posteriormente ingresó a la Universidad de Heidelberg. Su formación filosófica se basó con alto interés en metodologías modernas, como el empleo del cálculo y con una óptica experimentalista, heredera de Guillermo de Ockham. En 1423 se graduó como doctor decretorum en estudios jurídicos en la Universidad de Padua. Por otra parte, sus escritos tienen varios referentes, pues es heredero del neoplatonismo, además de pensadores como Clemente de Alejandría, Orígenes, San Agustín, Seudónimo Dionisio, Juan Escoto de Urigenia y San Anselmo. El objetivo del pensamiento del cardenal de Bressanona, conocido también de esta forma, título otorgado por el duque Segismundo, era conciliar lo eterno y la naturaleza sensible. Para esto analizó conceptos como la verdad y el conocimiento, a la vez la matemática y el humanismo. Cusa se convirtió en el intelectual que articuló dos mundos y en el precursor de la filosofía moderna. Esa aliación de dos paradigmas se ejemplifica muy bien en el paso estilístico del románico al gótico, ya que por medio del concepto de docta ignorancia se logra dimensionar de una forma muy sutil la apertura de las ideas ilustradas. Cusa anticipó los rasgos de la Edad Media, de la Edad Moderna, sin rechazar los referentes del universalismo medieval. Por ende, su pensamiento es una encrucijada entre lo medieval y lo moderno. Ahora bien, es importante señalar nuevamente que la denominación de este sistema cerrado al románico y sistema abierto al gótico que presenta la siguiente exposición también se sustenta en la posición filosófica de Alexander Coiré, principalmente en el texto del mundo cerrado al universo infinito. Para el filósofo de la ciencia, Nicolás de Cusa fue el último gran filósofo de la agonizante Edad Media, el que rechazó por vez primera la concepción cosmológica medieval y a él se le atribuye frecuentemente el mérito o el crimen de haber afirmado la infinitud del universo. Por consiguiente, la posición del cusano radica en proponer un concepto de una eternidad indeterminada, es decir, esboza el límite entre la infinitud y lo finito, imperfecto. Precisamente ese punto intermedio que plantea Nicolás de Cusa entre lo infinito, Dios, y lo finito, humano, utilizando estas metáforas también en la filmina anterior, podríamos decir en este caso románico, preponderancia de esa posición del infinito Dios, y por otro lado el gótico, si bien es cierto, hay una metáfora de infinitud por medio de la luz, pero se congracia con lo humano, ¿verdad? La entelequia. Es fundamental señalar que esta relación no es cronológica, sino que corresponde a una posición hermenéutica entre el arte medieval y el pensamiento cusano. Los criterios de selección que permitieron reunir estas características, que analizaremos pues el día de hoy respecto al demiurgo cristiano, devienen en este caso de obras datadas del siglo XI a mediados del siglo XII en el caso del románico, y en el gótico a mediados del siglo XII a inicios del siglo XIII. Ambos periodos consideran la representación religiosa con diferencias estilísticas. Por ejemplo, el románico se vincula con la vida monacal, pocas referencias de los artistas, uso de materiales macizos y pesados como la piedra, características que aluden a un paradigma cerrado. Por otra parte, el gótico se destaca por la afinidad técnica, referencia de los artistas, uso de los materiales livianos como el vitral, aspectos que aluden a ese paradigma abierto. Las regiones geográficas del estudio del románico al gótico son de citación diversa: Alemania, España, Francia e Inglaterra, debido a que se toma en cuenta los rasgos estilísticos de orden general. Por otra parte, los conceptos claves que se emplean
en la presente exposición para comparar el pensamiento de Nicolás de Cusa con el paso del románico al gótico son los siguientes: finito, infinito, máximo absoluto, unidad absoluta, Jesucristo, docta ignorancia, máximo contracto, coincidencia de los opuestos, complicatio y explicatio, número y uso simbólico de la geometría. Además de los textos filosóficos con alcance de análisis estético, podemos citar algunos como la docta ignorancia, Dios escondido, de idiotamente, de visiones Dei y de Ludo Globe. Con base en estos criterios artísticos y conceptos claves, con el pensamiento estético de Nicolás de Cusa, procederemos a hacer una relación del demiurgo cristiano, principalmente dentro de una dimensión como ícono absoluto a la imagen sensible, y en este caso pues daremos inicio a esa primera pues parte, ¿verdad? Plenamente, que es el demiurgo. Es importante señalar que otros aspectos de esta investigación radican también en el uso de la geometría, que ese sería un apartado posiblemente más adelante pues tengamos ese encuentro, ¿verdad? Y en este caso también pues la dimensión más que todo de carácter manuscritos y arquitectura. Muy bien, para iniciar primeramente esta relación vamos a manejar la siguiente metáfora: del Maiestas Domini a la humanización del crucifijo gótico. Entiéndase acá la presencia del Maiestas Domini, propiamente como el románico, a esa humanización del crucifijo, ¿verdad? Propiamente en el gótico. La elaboración de imágenes cristianas involucra un proceso dogmático y pedagógico que aglutina formas y valores simbólicos de culturas anteriores. En su inicio, la representación de Cristo se asumió por medio de símbolos y alegorías. Por esta razón, la grafía de una ánfora, una cruz, un pez, reúnen las características morales y piadosas de la vida de Jesús. De la misma forma se adoptó lo pagano a lo sacro, pues la figura cristiana tomó como referencia la valía simbólica e iconográfica del arte griego, en especial del periodo arcaico y clásico. El arte cristiano en la época constantiniana continuó con la imagen del Cordero como signo del Cristo inmolado, por medio del misticismo y sacrificio. A la vez, durante este periodo se discute la doble naturaleza de Jesús, Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, y se dio una sustitución plástica y simbólica debido a que se pasó de la efigie de un pastor a cordero a una imagen de filósofo y señor. Precisamente la apariencia de Jesús como señor es representado en el arte bizantino. La principal característica de este estilo artístico corresponde a la creación de íconos, es decir, a la elaboración de una imagen sacrosanta. Desde esta perspectiva, la idea de Jesús como Señor fomenta el ideal absolutista y omnipresente, aspectos que también restaura el arte románico. Debido a esto se infiere que el Maiestas Domini, o Pantocrátor, es una imagen que glorifica el triunfo de Cristo. También de evocar majestuosidad y devoción. La idea de una parucía, llegada al año 1000, provoca en el espectador medieval un temor a los preceptos divinos. Igualmente, la figura de un Cristo monumental transgrede el espacio de las iglesias por medio de la imposición y el control. Es decir, se dimensiona un espacio cerrado que asienta las disposiciones de la fe cristiana. Desde esta visión, Nicolás de Cusa sostiene que la naturaleza del demiurgo es imponente y se cierra en sí misma, porque todo lo comparado con él es penumbra. En este caso señala el cusano. Su naturaleza es infinitamente superior a toda sabiduría intelectual, por su altura, su simpleza, su fuerza, su belleza y bondad, puesto que todo lo que inhabita en la naturaleza intelectual, comparado con él es una sombra y una vacuosidad de potencia, descomedimiento y pequeñez de sabiduría, y lo mismo puede afirmarse de infinitos modos semejantes. En términos estilísticos, este espacio cerrado se caracteriza por la coacción visual que ostenta el Pantocrátor. Por consiguiente, se emplean trazos gruesos con un marcado hieratismo, a saber, el nudo uso de perspectiva geométrica, junto a la austeridad pictórica simbolizando el poder cristiano. Es fundamental ilustrar que la metáfora de sistema cerrado se acoge a las particularidades estilísticas anteriormente citadas, debido a que acaece de una representación cegada por los fundamentos cristianos. Por lo tanto, en el románico no hay una vivencia del presente. Lo importante es la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro.
A la vez se proyecta la cotidianidad humana a partir del reconcomio de un Dios que custodia y vigila la moral. Esto convierte al periodo histórico en un modelo cerrado. De este modo, la representación del Maiestas Domini como símbolo de autoridad se instruye en varias pinturas. Un ejemplo corresponde al Pantocrátor de San Clemente de Taúl, que es el que ustedes observan, quien tiene un libro en su mano derecha con la frase Ego sum lux mundi. Además, se debe señalar que la obra, a pesar de ser románica, posee autoría del maestro de Taúl, de tradición bizantina. El Cristo muestra un rostro riguroso, imperante y con una gestualidad agresiva. Esta posición es semejante a la descripción de Cusa en el texto La visión de Dios, ya que destaca la reverencia ante el juez supremo como invocación de promoción y adiestramiento ante su imagen al señalar: colgad ese icono en cualquier lugar, por ejemplo en la pared que está al norte, poneos alrededor, hermanos, a poca distancia de él y observarlo. Cada uno de vosotros, desde cualquier lugar que lo mire, comprobará que el icono parece que le mira solamente a él. Al hermano situado en el este, le parecerá que ese rostro le mira desde el este. Al que está en el sur, desde el sur. Al que se encuentra en el oeste, creerá que lo mira desde el oeste. Como se puede apreciar, persiste un espacio cerrado, regido por la exigencia de lo divino, respecto a lo humano que lo invita a seguirle. El Pantocrátor, de gestos duros e inflexibles, se vincula más a la idea de un demiurgo regidor de justicia que a un Dios misericordioso. Se comprende la rigurosidad iconográfica como una toma racional que demanda sumisión. No obstante, la simbología del Maiestas Domini comprende un sistema de control cristiano. A la vez, genera tensión visual en el espectador. Por audacia, el vestuario intuye la construcción simbólica de la doble naturaleza de Jesús, ya que la incorporación de un himatión azul y un chitón rojo simboliza la relación entre creador y criatura. Por otra parte, la postura y gestualidad del Cristo proyectan inflexibilidad a causa de sumisión por medio de la señal de la cruz. El signo de bendición se puede interpretar como una declaración dogmática. Así, la unión de los 3 dedos se refiere a la Santísima Trinidad, mientras que los 2 dedos que se cruzan simbolizan las 2 naturalezas de Cristo y su muerte en la cruz. Las características encarnan un contexto cerrado, en vista que la representación de Cristo se impone al ferviente. La imagen de Jesús con la inscripción Alfa y Omega, principio y fin, alude a un círculo que se cierra en sí mismo. A pesar de ser personificado con un libro, este se encuentra velado al ser humano y la imagen cristológica impera como juez. Es fundamental señalar que el Pantocrátor románico se caracteriza en su mayoría por representarse con un libro cerrado. El Pantocrátor de San Clemente de Taúl es una de las pocas representaciones que aparece con un libro abierto. No obstante, la frase "yo soy la luz del mundo" acarrea un criterio de autoridad y se restringe al acceso al ser humano. Las explicaciones precedentes se ajustan al pensamiento cusano en el hecho de que Dios es el rey del mundo y el dueño de la naturaleza racional. Así es inicio y final, pues su naturaleza reina lo sensible. Antes de proseguir con la comparación, es necesario aclarar que la fundamentación filosófica se ajusta a una teología negativa, la cual responde a una base racional para enseñar el cristianismo desde el supuesto que Dios no puede ser alcanzado por el intelecto humano. Esta corriente también se conoce como teología apofática y tiene sus orígenes con Plotino y las bases del neoplatonismo. De esta manera, el pensador articula su teoría filosófica al contrastar 2 contextos, el medieval por sus fuentes y su visión cristiana del mundo. Moderno, por la audacia de sus concepciones, parece exigir permanentemente una autocrítica histórica que evite los unilateralismos exegéticos. Es decir, los textos de Nicolás de Cursa son mediadores entre una época y otra y predijeron las novedades de las ideas ilustradas. En este marco, el texto Docta Ignorancia, de 1440, se cataloga como un discurso apofático, en el que todo lo creado sucede de Dios. Este a la vez es uno, infinito y absoluto. Así pues, la deidad es unidad infinita. Quien dijo, por lo tanto, escuchad Israel tu Dios, es uno y uno en vuestro Maestro y Padre. En los cielos no pudo decir nada más verdadero, señala Cusa.
La descripción del demiurgo cusano como uno, infinito y absoluto guarda relación con el Pantocrátor analizado, considerando que se inscribe en un sistema hermético. De igual forma, la posición humana se ve restringida por medio de una culta ignorancia. Tanto los planteamientos de Cusa como la representación del Maiestas Domini problematizan el acceso al conocimiento de Dios. Este se muestra imponente, trascendente e incuestionable. Al mismo tiempo exhorta adoración. De cualquier modo, hasta el momento se ha tomado la figura divina equivalente con el Pantocrátor. Ante esto es necesario aclarar que para Nicolás de Cusa, Jesús es a la vez Dios y hombre al destacar. De acá precisamente esta doble naturaleza es la que nos va a empujar exactamente hacia el gótico, ¿verdad? Ese punto medio entre lo infinito y lo finito. Jesús, en este caso, pues señalo a Nicolás de Cusa, Jesucristo, siempre bendito, es el primogénito de toda criatura, por aquellas cosas que operó divinamente siendo hombre por encima de los hombres y por otras que él, siempre verás, en todo afirmó de sí mismo y por aquellos que habiendo hablado con él, dieron testimonio con su sangre constantemente cosas probadas, desde hace tiempo con infinitos e innegables argumentos. Este debate de ambas naturalezas deviene de la Trinidad, cuya hipostasis corresponde al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La triada es unívoca y para el dogma cristiano no se discute su naturaleza. Por esta razón, Jesús es el ungido, no creado y engendrado por el Padre Eterno. Nicolás de Cusa trata el misterio de la apologética desde la unidad, la igualdad y la conexión, en la que cada uno es lo mismo. Es decir, cuando se refiere a Jesús, este involucra parte de la unidad máxima, máximo absoluto o Dios. Si se compara el Maiestas Dominis con la descripción que hace Cusa respecto a Jesús, persiste la caracterización de un sistema cerrado, pero a la vez una dimensión abierta, pues el que otorga luz posee dos naturalezas, la divina y la humana. Además, se debe indicar que el Concilio de Nicea dispone la doble naturaleza de Jesucristo, de modo que el argumento cristiano es base para la formulación cusana, la cual justifica en el texto la docta ignorancia. Jesús es la unión de Dios y hombre, como acentúa Nicolás de Cusa al advertir, y veo que Jesús bendito, Hijo del hombre, está ungido de modo excelso a tu Hijo, y que el Hijo del hombre no puede estar unido a ti, Dios Padre, más que mediante tu Hijo mediador absoluto. Al exteriorizarse Dios en su creación, ésta se convierte en signo, y por ende el conocimiento se convierte en una revelación de lo divino. De esta forma, el pensamiento cusano abre las puertas a una nueva concepción de lo humano frente al máximo absoluto, y esta idea resguarda relación con las artes visuales del gótico. Para ilustrar la comparación se alude al crucifijo del gótico italiano. Es necesario aclarar que este gótico precisamente se caracteriza por la linealidad, el uso de la volumetría simple, la teatralidad, el empleo de colores llamativos y la limpieza estilística. Asimismo, se recurre al realismo y dramatismo gestual. De modo similar se proyecta una imagen abierta, tanto en el manejo técnico como en la temática y la simbología de las obras. Para analizar la construcción de una representación abierta y el pensamiento de Nicolás de Cusa, se toma en cuenta la obra de Zenini di Beppo Cimabue, de 1240 a 1302, de la escuela florentina, y Duccio de Bunsegna, de la escuela de Siena. Ambos artistas articulan la apreciación de un Cristo humanizado, a la vez de expresar sensibilidad y dolor. Según Vasari, la formación de Cimabue se caracterizó por la influencia de maestros griegos en la ciudad florentina. No obstante, el aprendiz se destacó con un estilo propio en el que prevaleció el dibujo y el colorido. El pintor se dedicó a la confección de retablos y crucifijos, a la vez tomó como referencia el arte bizantino. El crucifijo bizantino se define por ser triunfante y con una posición erguida. Sin embargo, la grafía del artista fue novedosa y asumió una posición humanizada de Jesús. Al tomar como ejemplo el crucifijo de Arexo, se observa una figura tranquila y dulcificada. El imponente Pantocrátor se desvanece para dar paso a un Cristo semejante al ser humano. A partir de esto, Jesús adquiere una posición sensible y, como recalca Paliotti y Radcliffe, la imagen comunica tristeza, no poder eterno, y fomenta la identificación del individuo con los sufrimientos de Cristo. La obra involucra un sentido naturalista junto a la emoción de la escena, a saber, Cristo se representa con abundante cabellera en medio de facciones dolorosas. El Hijo de Dios asume una posición humanizada,
Su cuerpo cuelga y se destaca la grafía de un abdomen marcado y el uso de un perisonium, paño de pureza, transparente. Asimismo brota sangre de las manos y los pies. En general, la acción demuestra la entrega de la vida por medio del dolor. De igual modo, persiste novedad en el crucifijo estudiado y encargado por la iglesia de San Domenico de Arezzo. Hacia 1270, ya que Cimahue asumió un dibujo lineal y lo mezcló con la técnica del damasquinado. La técnica también se conoce con el nombre de pintura en metal, el cual consiste en el encalado de hilo de oro. Como se observa, el artista buscó una especie de plasticismo corporal y experimentó con la representación la anatomía humana. Acontece además un sentido de interpretación manifestado por Duccio, ya que su crucifijo interactúa en una escenografía teatral en la que cada personaje asume una posición. Persiste en el artista una infinitud visual e inscribe un espacio abierto. Por tanto, la apertura a nuevas técnicas supone un reconocimiento al artista, pues interactúa como un intelectual. Sugeridas invenciones abren paso al Trecento italiano, por ende se prefigura la perspectiva como invención plástica. Al mismo tiempo, la Maesta Crucificación es una obra abierta, tanto en el proceso. Por acá algunos detalles también pues que señalan parte del sentido humanizado, ¿verdad? Que es exactamente pues ya esa dimensión abierta, ¿verdad? Que involucra también estos resabios que vienen manejándose ya hacia un renacimiento, donde el antropocentrismo pues va a ser un elemento crucial. Con respecto a la Maesta Crucificación, podemos decir que esta es una obra abierta, tanto en el proceso técnico como en la dimensión simbólica. Por consiguiente, la obra se caracteriza por presentar un relato de la crucificación de Jesús. Precisamente el Cristo se personifica en medio de sus dos acompañantes, Barrabás y Dimas, mientras que su madre lo custodia junto a San Juan. Incluso un grupo de ángeles arquean su cabeza. Por ende, el manejo técnico, el gusto ítalo-bizantino, se entremezcla con la innovación y experimentación, a la vez de aludir a una humanización del designio divino. Estos elementos preparan los indicios hacia lo moderno y a nivel simbólico se concibe un drama humanizado de la muerte de Jesús. En síntesis, para efectos de la siguiente exposición, este sistema, o más bien esta metáfora de un sistema cerrado a un sistema abierto que simultáneamente se está vinculando con el pensamiento de Nicolás de Cusa, transita principalmente entre estos dos conceptos básicos, que va a ser lo divino a lo sensible. Esta relación obedece a la coincidencia de los opuestos. Este concepto se analizará más adelante, que supone la existencia de una inteligencia superior que no puede ser comprendida. En ese sentido, Cusa revela: si pretendo conducirlos de modo humano hacia las cosas divinas, es necesario que lo haga a través de una semejanza. Pero entre todas las obras humanas no he encontrado nada más conveniente para nuestro propósito que la imagen de uno que ve todo, cuyo rostro ha sido pintado con tal hábil arte pictórico que parece mirar todo lo que le circunda. Para concertar ambas oposiciones entre el saber y el no saber, Nicolás de Cusa atribuye a Jesús un papel mediador, al destacar el entendimiento de Jesús, pues como es perfectísimo y existe radicalmente en acto, no puede subordinarse personalmente más que el entendimiento humano, único que es todas las cosas en acto. Por consiguiente, significa una representación de equilibrio entre el máximo absoluto y la naturaleza humana, como señala pues más adelante, en este caso pues el mismo Nicolás de Cusa, él es mediador por excelencia, el único que es a su vez absoluto, finito, divino y humano, y que gracias a la unión hipostática que realiza de lo absoluto y de lo creado, permite la elevación de la naturaleza finita y creada hacia unidad con la absoluta e increada. Esta conformidad se manifiesta en los dos movimientos artísticos analizados. Por ejemplo, tanto en el románico como en el gótico, Jesús es representado. La diferencia radicó en las características propias de cada estilo. Del mismo modo, de la majestuosidad del Pantocrátor se pasa a la sensibilidad representativa de los crucifijos góticos. Jesucristo se manifestó como punto conciliador entre lo divino y lo humano, entre lo cerrado y lo abierto,
entre lo que se sabe y no se sabe. Ok, muy bien. Esta sería pues una primera pues acercamiento a este demiurgo, ¿verdad? Y en este caso pues vamos a utilizar otra metáfora que es en este caso con las analogías visuales de la mandorla y el vitral, ¿verdad? Que de igual forma pues involucra esta idea de espacio cerrado a un espacio abierto. Para iniciar la correspondencia entre el arte románico y el pensamiento cusano, se concibe la mandorla del pórtico de la Catedral de Saint-Lazare de Autun, Francia, esculpida por Gilesbertus en 1145. Según Chavalier, la mandorla significa la unión del cielo y la tierra, de los mundos inferiores y superiores, y a este respecto encaja perfectamente para encuadrar a los seres humanos sacrificados. Simboliza la superación del dualismo materia-espíritu, agua, fuego, cielo, tierra, en una unidad hecha armoniosamente. Por otra parte, Sir Lot enfatiza que la mandorla representa el sacrificio perpetuo que renueva la fuerza creadora por la doble corriente del ascenso y descenso, aparición, vida y muerte, evolución e involución. Ambas aproximaciones a una definición convergen en la idea de un lugar de culto y renovación. A nivel arquitectónico, la mandorla se encuentra en el tímpano, espacio triangular entre dos cornisas inclinadas de un frontón, del pórtico, espacio rodeado de columnas delante de un edificio, y se caracteriza por una forma ovalada. Como se analiza a nivel simbólico, la mandorla se ha concebido como un lugar de entronización, debido a que encarna la figura de Jesús. Aparte, se asocia con la mandorla con una membrana que delimita un mensaje. A la vez impone una representación que, como describe Nicolás de Cusa, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque todas estas fundadas en Él, en el cielo y en la tierra, en las cosas visibles y en las invisibles, en los tronos, dominaciones, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y en Él mismo. Y Él mismo es antes que todas y todas están en Él. Y en Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El pórtico de la Catedral de Saint-Lazare de Autun se caracteriza por la figuración del juicio final. La imagen de Jesucristo se proyecta como mediador. Por ende, es necesario que la criatura racional que desee por sí ser iluminada se convierta hacia las cosas verdaderas y eternas antes que a las mundanas y corruptibles. Por lo tanto, la personificación alude a un Cristo triunfante que juzga. Simultáneamente, se da la incorporación de los símbolos de los 4 evangelistas, conocidos visualmente como tetramorfos, y figuras humanas juzgadas, a su derecha los virtuosos y a la izquierda los paganos. Constituye la escenografía de un juicio final. La escena corresponde a un mensaje homilético. Asimismo, la imagen concierne a un discurso pedagógico, una catequesis evangélica que por medio de la iconografía difunde un recado cerrado y que corresponde al acatamiento de la disposición divina. Además, persiste en el ovoide místico mandorla una exaltación a una divinidad que desea ser buscada, pero a la vez atribuye esa indagación. Al respecto, Nicolás de Cusa señala: Dios está por encima de la nada y del algo, pues que Él, la nada, le obedece para convertirle en algo. Y en eso consiste su omnipotencia, potencia mediadora, el cual ciertamente excede a todo, lo que es y no es, de modo tal que le obedezca lo que no es, lo mismo que lo que es. La descripción que brinda Cusa de lo divino corresponde a una característica en particular, la omnipotencia, aspecto que se proyecta en el huevo áureo del pórtico de la catedral. Jesucristo se manifiesta como el centro del pórtico, lo pueden observar en el círculo número 1, y la mandorla su nicho supremo. Así pues, por encima de todo lo decible, por encima de todo lugar, por encima de todo tiempo, Cristo ascendió a una incorruptible mansión, ya que ascendió por encima de todos los cielos porque colmaba todas las cosas, asegura en este caso pues Cusa. Al mismo tiempo, un ángel anuncia el juicio y se da una división espacial en el relieve. En este caso persiste un esquema derecha, 2, y uno izquierda, 3, entre los bendecidos y los inmerecidos. La escena apocalíptica constituye el espacio hegemónico que proyecta el acceso a un universo cerrado e impuesto.
Incluso la posición gestual de Cristo es hierática y autoritaria. El material empleado en el pórtico es macizo, el cual se inscribe en la forma de pensamiento prevaleciente en el contexto románico, ya que Dios es un demiurgo que pesa. Este peso se connota en la gestualidad de los atormentados, al pesarse sus almas mientras los demonios los esperan en las postrimerías infernales. Asimismo, al analizar el pórtico desde una perspectiva horizontal, deviene un paralelismo con la división vertical, pues la cabeza de Cristo, 4, ejemplifica una jerarquía y por consiguiente el juez supremo busca el equilibrio y la excelencia en su tribunal. En consecuencia, Cusa destaca el mandato de Jesucristo como una autoridad superior. Señala lo siguiente: por eso en el reino del Supremo y Máximo Rey, toda la belleza de todas las cosas visibles, la variedad de los colores, la proporción agradable, el resplendor del carbúncleo, el verdor de los céspedes, el fulgor del oro, y todo lo que deleita a la vista y en la cual la vista descansando se deleita, como en el tesoro de su reino propio, en nada se considera todo eso en la corte del gran rey, como si fueran objetos pertenecientes a los estratos ínfimos de la curia. Por esta razón, la ciudad celestial constituye lugar privilegiado, a la vez que la mandorla se concibe como el espacio sacro, en contraste confluye con la naturaleza intermedia de Jesucristo, Dios y hombre. No obstante, a pesar de ser un espacio abarcado por la figura de Jesús, todas las franjas conciben alguna parte de su cuerpo, se da el espacio para la simbolización del juicio, pues la imagen de San Miguel Arcángel, 5, divide el hemisferio derecho con los salvados y el hemisferio izquierdo con los condenados. La parte derecha liderada con un ángel y su trompeta, quien anuncia la entrada a la salvación y los encamina al cielo, representado por un templo de amplios ventanales. Entre las figuras que gozan de la salvación se encuentran representados niños, apóstoles y personajes del clero. Paralelamente, en el lado derecho se vislumbra una estética del terror, manifestada en sufrimiento y desolación. Aparece un diablo que trata de hacer trampa al desvanecerse la pesa que califica el goce eterno. En ese sentido, lo demoníaco aparece como un híbrido aterrorizante, mezcolanza de varios seres, e interactúa como mecanismo pedagógico para entremecer al fiel. Estas cabezas monstruosas que se repiten en los templos románicos de todo el ámbito atlántico, en suroeste francés se emplean en este caso principalmente para exorcizar las entradas y que prevalezca en este caso una dimensión de lo divino frente a lo demoníaco. Por último, el tercer registro horizontal, que en este caso sería el 6, representa el mundo de los muertos, que al resucitar salen desnudos de sus ataúdes. Este hemisferio está inspirado en el espanto y la angustia humana como una forma de control escultórico. Lo más representativo de la escena es el carácter surreal y horroroso en los representados que caminan al infierno, pues la obra proyecta un lado siniestro. No obstante, a pesar del dolor, es necesaria la justicia y Jesucristo asume un término medio como enfatiza el Cusano. Dios está en todas las cosas, así como todas las cosas en Él. Es evidente que Dios, sin mutación en la igualdad de ser, es todas las cosas en la unidad con la máxima humanidad de Jesús. Esta naturaleza intermedia entre divinidad y humanización se manifiesta en la forma de la mandorla, como es una almendra en una figura que deviene del círculo, pero al mismo tiempo no es un círculo. Para Cusa, la forma perfecta es el círculo, a la que asume la idea de máximo simplísimo. Esta es causa eficiente porque se hace atrapar al desbalancear el peso que califica el goce eterno. En ese sentido, lo demoníaco aparece como un híbrido aterrorizante, mezcolanza de varios seres, e interactúa como mecanismo pedagógico para estremecer al fiel. Por consiguiente, la mandorla es un punto medio que ejemplifica la naturaleza de Jesús, simboliza el nicho fecundo de su existencia divina y humana entre lo visible y lo invisible. Se constituye como un ente mediador, por lo tanto, él mismo es Dios y hombre en el cual la humanidad está unida en la divinidad del Verbo, para que subsistiera en sí.
sino en el mismo, puesto que la humanidad, en sumo grado y en toda plenitud, no puede existir más que en la divina persona del Hijo. Por lo anterior, la mandorla prefigura el símbolo de Vesica Piscis, que alude al verbo creador, y es símbolo de conexión entre lo divino y humano. Es un espacio que permite crear una visión global, espacio cerrado, pero al mismo tiempo un espacio abierto, en el que se da la confrontación entre el bien y el mal. A la vez dibuja la figura de un pez que se retoma en el Evangelio de San Mateo al señalar: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. La construcción geométrica cerrada como una forma de vigilancia se abre por completo los vitrales del gótico. Por ejemplo, el vitral El Nacimiento del Salvador, de 1230, ubicado en la fachada oeste de la Catedral de Chartres, titulada La vida de Cristo, presenta la escena del origen humano de Jesús. Los vitrales de Chartres son los más esplendorosa colección de vidrieras del medievo, cuya temática versa sobre la vida de Cristo, María, santos, apóstoles, y está compuesta cerca de 4.000 imágenes. Asimismo, sus paneles presentan formas cuadradas con fondos rojos y redondas con fondos azules. En esencial se destaca la peregrinación y el centro, como centro también intelectual. Esta escenografía de color rojo intenso usualmente alude también a lo que es temática relacionada con la luz, temática también de índole representativa, dado que pues el rojo también alude a la Virgen María, que normalmente pues el gótico también tiene una tradición mariana. Dentro de la iconografía es importante señalar que Jesús se concibe como símbolo de salvación y por ende concilia lo humano con lo divino. La temática de la Navidad involucra una anunciación revelada que se ejemplifica en los signos de la obra. Por ejemplo, la ventana como proyector de la luz. La lámpara simboliza la luz del mundo. Entre tanto, la estrella es un signo solar que interactúa como foco principal de la escena. Al mismo tiempo se incorpora la imagen de María y San José promulgando la unidad familiar. Aunado a las escenas anteriores, la figura del buey y el burro se representan junto al niño, Jesús, como acompañantes de cuidado. El nacimiento de Cristo responde a una profecía avisada, y esta revelación cristológica irradia luz y exaltación redentora. Por tanto, como enfatiza Cusa, de aquí, como Dios están todas las cosas, así como todas las cosas en Él, es evidente que Dios, sin mutación, en la igualdad del ser, es todas las cosas en la unidad con la máxima humanidad de Jesús. Desde esta perspectiva, los vitrales de la Catedral de Chartres enfatizan en la narrativa de la vida de Jesús. De ese modo se procede a representar una cristología visual. Por otra parte, esta misma cristología responde a una teología sistemática que estudia el papel de Jesucristo en cuanto a su reencarnación y redención, aspecto que problematiza Nicolás de Cusa en sus escritos. Por ejemplo, en el texto La búsqueda de Dios, responde: es ya evidente que nosotros que somos atraídos hacia el Dios desconocido por medio de un movimiento de la luz de su gracia, ya que Él no puede ser aprendido de otra manera, salvo que Él mismo se muestre y Dios desea ser buscado, quien también a los que le buscan proporcionan la luz sin la que no puede buscarles, quien ser buscado y quiere también ser aprendido, ya que quiere abrirse y manifestarse a sí mismo a los que le buscan. Esta búsqueda hacia el demiurgo es parecida a la exploración de una apertura y por ende se enfatiza en la idea de un sistema abierto que sugiere la presente exposición. Por lo anterior se instaura una estética de la luz. Ya que el vitral sustituye la pintura mural del románico, este arte quedó como una grafía complementaria. Por medio del vidrio permite el paso de la irradiación. A la vez permite una relación con la idea central del texto cusano, al considerarse que se busca a Dios y a su vez da luz. A la par se establece un contraste con la oscuridad, la cual simboliza un receptáculo cerrado, como se reflejó en el románico. Siguiendo con este razonamiento, el vitral se consolida en un periodo maduro, en términos tecnológicos, además de transmitir conceptos místicos como el nacimiento de Jesucristo. Incluso la idea de un interior transfigurado supone la presencia inminente de Dios en la Catedral de Chartres. Este alcance a lo divino concuerda con el
pensamiento, Cusano, pues el máximo se relaciona metafóricamente con todas las cosas, porque es Dios y es en cuanto Dios es luz infinita en la que no existen tinieblas y que ilumina todas las cosas de forma tal que todas ellas son evidentísimas ante esa luz. Por consiguiente, persiste una relación entre el absoluto y la creación, la cual se irradia por medio de una docta ignorancia. Por lo tanto, el mayor conocimiento que se puede alcanzar respecto a Dios es el entendimiento del propio oscurantismo. De modo similar, la propuesta cusana desarrolla una visión estética del universo, porque existe un vínculo entre el máximo y el mínimo, entre Dios y el ser humano. Después muestra una encrucijada entre la filosofía medieval y las ideas modernas. De hecho, la metáfora de la luz en el gótico prevé la relación de su pensamiento. Por ende, como enfatiza Umberto Eco, precisamente por ello, el cusano instaura continuas analogías entre el arte humano y la creatividad divina. Y en esta responsabilidad expresiva del hombre formador, en esta visión del hombre colaborador de Dios, en la instauración de un mundo dotado de múltiple vitabilidad. Abierta siempre a explicaciones complementarias, hay que ver sin duda en el seno mismo de una metafísica impregnada de espíritus teológicos medievales, un vigoroso planteamiento humanista. La exaltación de joyería incrustada y la composición estilizada de las vidrieras constituye un homenaje y acercamiento a Dios, al unísono de transmitir un mensaje de fe. Además, la luz tiene que ver con la altura, aspecto que involucra la majestuosidad del demiurgo cristiano. De manera que la visión de Dios es una prerrogativa de un sistema abierto, en el cual el ser humano es partícipe de su grandeza. En ese sentido, se ensaya la importancia del conocimiento sensible, a causa de que la luz complica, de forma simbólica, el uso de las facultades cognitivas del ser humano. Por lo anterior, lo compasivo es extensión de lo divino, y por ende persiste un reconocimiento de la capacidad sensible en cuanto a la aprehensión de lo divino manifestado en luminiscencia. En conclusión, la luz establece la idea de la presencia divina y con esto transmite la imagen de un espacio humanizado, debido a que Jesucristo es el mediador por excelencia. Como consecuencia, Cusa construye una visión erudita, aspecto que antecede las propuestas teóricas del humanismo renacentista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Andrea, muy amable por la presentación. Andrés, que nos está ayudando con el en vivo a través de Facebook, si tiene alguna pregunta que los que están viéndonos deseen comunicar, pues con mucho gusto nos la hacen llegar para que nuestra ponente incursione las dudas y los comentarios. También a las personas que están vía Zoom, una cordial invitación sea vía chat para que nos transcriban y les hagamos llegar a Andrea las preguntas pertinentes. Yo quiero hacer un comentario en torno a lo que estaba diciendo Andrea, como para animar el ambiente en el que estamos, en el sentido de darle espacio a los otros para que también se lancen a hacerle preguntas y comentarios. Veo que hay un puente entre el románico y el gótico y que lo que aparece en el Pantocrátor y luego en el crucifijo del gótico, en el Pantocrátor del románico y en el crucifijo del gótico, establece un puente ciertamente con una diferencia de siglos y le hago una pregunta. ¿Por qué podría decirse en términos de esta comprensión que usted maneja metafóricamente en torno a la iconografía que muestra a este Dios demiurgo todopoderoso, pero a la vez muy humano? ¿Por qué hablar metafóricamente, si no me falla la memoria, esta idea de la estética de la luz la desarrolló el erudito católico
Hans Urs von Balthasar, en una hermosísima obra medieval titulada, digo medieval, sobre el medioevo y otros aspectos del cristianismo, titulada Gloria, una estética teológica, publicada en Ediciones Encuentro, una hermosísima edición, y habla de una estética teológica. ¿Por qué no dar el paso y más bien hablar de un intermediario como fue Buenaventura el franciscano, que deja de hablar de una estética teológica para hablar de una estética de la luz? Más que una estética de la luz, perdón, una metafísica de la luz, porque ciertamente, filosóficamente hablando, lo que la luz es a la estética, el ser lo es a la metafísica, es decir, lo que trata de comunicarse de manera iconográfica, trata de expresar una visión de mundo en el cristianismo para los cuales no solamente hay un asunto metafórico, sino, en estricto sentido, una expresión del mundo, una expresión de lo que existe, porque hay una causalidad divina afectando el universo. Entonces, mi pregunta es, si escoge a Cusa, que es del 1415, y vamos desde el Pantocrátor, en esa transición, ¿cómo establecer un puente que no se acuse a el que lee, sino que sea Buenaventura el que interpreta esta iconografía? Sí, acá, por ejemplo, bueno, de esta transición particularmente, pues me centré en el pensamiento de Nicolás de Pisa por la cantidad de textos, que es importante también, pues, en este caso, tener una argumentación con base a, y en este caso también, que quizás, al menos con el autor citado, em, no prevalece tanto como esa noción de punto intermedio entre lo que es el medievo y el renacimiento, exactamente en Cusa, por decirlo de alguna perspectiva. Sí, lo que digo es, ¿por qué Cusa y no Buenaventura, que tiene más claridad 200 años antes, a la hora de interpretar la luz, no como una metáfora, sino como una metafísica, es decir, un modo de comprender el universo? ¿Me explico? ¿Por qué usarlo metafóricamente y no metafísicamente? Puesto que a fin de cuentas los cristianos asumirían esta explicación del mundo como algo real. Pues no es metafórico, es real, es metafísico, es un fundamento mismo de todo lo que existe. Desde luego, lo estoy diciendo desde la perspectiva cristiana, no lo estoy diciendo como una imposición sobre la realidad, sino como una posible interpretación del orden del mundo. Entonces, ¿por qué contenerse o mantenerse en Cusa, que lo lee metafóricamente, y no concentrarse o centrarse en otro autor, por ejemplo, el franciscano Buenaventura de Bañoregio, o el famoso llamado simplemente Buenaventura, franciscano, que más bien pasa de lo metafórico o estético a lo metafísico y ontológico, digámoslo así? Es decir, no es una imagen, es la realidad representada. Pregunto metodológicamente, ¿a qué se debe la Sí, escogencia? exacto. Metodológicamente, por ejemplo, San Buenaventura, a nivel de un corpus visual, hubiera restringido un poco más en ese sentido. Uno de los aspectos acá interesantes también es que Nicolás de Cusa vive y que es espectador también del. Y esta experiencia exactamente con lo que va a ser, estamos hablando más que todo de un gótico internacional, ¿verdad? 480 italiano. Y dentro de esta perspectiva, pues permite hacer una mejor analogía con lo que son otros temas, ¿verdad? No exactamente con el que estamos analizando el día de hoy, que es el de Miurgo, sino que exactamente con lo que es el manuscrito y la arquitectura, ¿verdad? Entonces, metodológicamente, esa es la razón por la cual, pues, elegí exactamente este autor para interrelacionar ese puente, ¿verdad? De esta baja edad media con un autor en vías hacia el Renacimiento. Ya entiendo, entiendo. Insisto que el potencial filosófico de Buenaventura es mayor que el potencial filosófico de Nicolás de Cusa a la hora de leer la luz como clave fundamental para comprender la iconografía, Uh-huh. ¿verdad? Una de Digo, las cosas, el ¿verdad? potencial es mayor, digámoslo así. Uh-huh. Aunque entiendo arquitectónicamente lo que has hecho, eso está clarísimo. Uh-huh.
Ok, ok. No sé si alguno de los que están aquí con nosotros a través de Zoom tiene alguna consulta que quiera hacer de viva voz o a través del chat. Y no sé si Andrés tiene alguna comunicación de parte o por medio de Facebook. Andrea, por qué pensar, por qué abrazar o incursionar el arte desde la filosofía y tratar a través de las investigaciones de entender un mundo cristianizado que de alguna otra forma podría ser leído de otra manera, pero que en su caso metodológicamente ha sido por medio del arte filosofía? Sí, bueno, al menos en este caso son mis líneas de investigación, ¿verdad? Va dentro más de una cuestión personal, pero también pues esto implica una arista interdisciplinaria, ¿verdad? Que dentro del principio pues usualmente hemos encontrado una serie de investigaciones, normalmente en su misma corpus de investigación y no exactamente este aspecto analógico, ¿verdad? De contrastar, el cual pues conlleva exactamente un trabajo meticuloso porque es exactamente estar conviviendo en dos universos, ¿verdad? Y ver de qué forma a nivel hermenéutico ambos convergen o en qué divergen y en este caso argumentar y solventar exactamente pues un enunciado. Y me refiero a esta franja temporal, porque no es toda la historia de la iconografía cristiana, sino que es una franja muy particular. En términos de intereses personales, porque esta franja histórica, digámoslo así, entre el románico y Cusa, por ejemplo. En este caso es hacer el último estadio, por decirlo, medieval es donde se logra ver un poco más las permutas de cambios, como señalaba al inicio, no son solamente a nivel visual o a nivel religioso, sino que son también una cosmovisión, una forma de vida. El Es decir, cambio, estás diciendo que hay un corte artístico que permite también interpretar una nueva visión de mundo y Cusa sería el representante que deja un modo de entender el arte, la religión, etcétera, para dar paso a otro, en el caso del Renacimiento, es lo que me quieres decir. exactamente. Asume Entiendo. en esa misma mediación o ese mismo papel de mediador que tanto pues ejemplifica también con la figura clave que retoma que es Jesucristo, incluso a nivel político también fue un mediador, ¿verdad? Y ese tránsito es algo, es decir, es un pie hacia atrás y otro adelante y por lo tanto tiende a ser incluso confuso, ¿verdad? El mismo concepto, sé o no sé, que es muy socrático, o el caso, por ejemplo, de la docta ignorancia, sé, pero a la misma vez no sé. Entonces también hay un aspecto que da pie, que incluso, bueno, en San Buenaventura no me lo hubiera permitido exactamente si quería contrastar esto con el románico, porque es más gótico, si lo queremos ver así, ¿verdad? Cusa sí tenía ese contraste de ver un pie hacia atrás y otro hacia adelante, por decirlo, ¿verdad? En una dimensión intermedia, exactamente al plantear el concepto de infinito, ¿verdad? Claro, porque a fin de cuentas Cusa tiene un pie puesto en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando dice en la Docta Ignorancia, su obra capital o una de las obras capitales, que Dios es un Dios escondido, de Deo abscondito, por ejemplo, el Dios escondido, en la práctica lo que está diciendo es una cita de Isaías y está tratando de juguetear o de, mejor aún, hipostasiar un Dios que aunque es oculto, también se manifiesta en Cristo. Digamos, ese juego no lo tiene Buenaventura. Para Buenaventura está clarísimo que Cristo vino y en la cruz se manifestaron todas las cosas. Se acabó, ¿verdad? Él lo dice clarito. Omnia incruce manifestantur. Todas las cosas se manifiestan en la cruz y no deja espacio para lo antiguo. Pero como dices, Cusa en eso es más distante respecto de esta seguridad que tienen otros teólogos
y se aventura a jugar, a aproximarse, como dices, manejando siempre una docta ignorancia, ¿no? Lo sabemos, pero no completamente. La teología nos dice, pero mejor la teología negativa, que dice entre líneas sin acotar el misterio. Es muy interesante, ¿no? Estos autores son muy interesantes porque tienen una construcción de mundo extraordinariamente rica, que además son autores olvidados por el cristianismo. Bueno, yo le diría la cristiandad. El cristianismo moderno o actual eh, presume de ignorar todo lo que le precede, lo cual es un poco ingrato, ¿no? Porque los grandes pensadores quedaron en el pasado y parece que no les dice nada a los cristianos modernos o a los cristianos de este tiempo. No solo por la escasez con la cual leen las escrituras, que fuera de todo contexto y fuera de todo pasado, tratan en la inmediatez de hacer una lectura fundamentalista del texto bíblico, cuando le preceden grandes autores, grandes obras, incluido Cusa, incluido Tomás de Aquino y por supuesto Buenaventura. O sea que el pasado del cristianismo es tan rico como lo puede tener cualquier otro movimiento teológico filosófico, pero en este caso el cristianismo moderno no lo rescata o no le importa. Parece que es sordo respecto de su pasado teológico y filosófico, cuando hicieron un gran esfuerzo por comprender las verdades de fe en las que creían ellos, ¿cierto? Correcto. Profesora, muchísimas gracias por la compañía, por sus... Oh, vamos a ver. Dice aquí, pero un minuto. Ya iba a despedirme. Qué suerte que ingresó el, el comentario. Dice así, el señor Claudio Pérez, Andrea, dice, es posible pensar que en este caminar de Cusa del románico al gótico existe una cuestión interreligiosa con el Islam y al mismo tiempo vindicar el cristianismo en la figura de la hipóstasis. Podría decirse que sí, aunque dentro de mi línea de investigación fue muy occidental, pero no lo descarto, efectivamente que sí. Ok. Perfecto. El monoteísmo del cristianismo no es un monoteísmo duro como el Islam ni como el judío, en donde no hay otra probabilidad más que Dios uno. El cristianismo, con esto, como es interpretado artísticamente, en términos de demiurgo cristiano, es muy propio del cristianismo y lo cual lleva al Islam y también al judaísmo a indicar que es un monoteísmo suave el cristianismo. En ese sentido, habría un tránsito, pero un tránsito que no se cierre en la hipóstasis. Pero bueno, hay maneras de incursionarlo también. Sí, interesante. Dice que muchas gracias, don Claudio, que muy amable. Deseo entonces agradecerle, profesora, su compañía. Muchas gracias por sacar de su tiempo y compartir con nosotros todas sus investigaciones. La tendremos en otra ocasión en este semestre, puesto que cordialmente nos va a acompañar y le agradezco profundamente de parte de la Escuela de Filosofía y de la Cátedra de Estudios sobre Religiones. Queda cordialmente entonces invitada para otra intercambio interesantísimo en torno a sus investigaciones. A los presentes, gracias por acompañarnos a través de Zoom y gracias por acompañarnos a través de Facebook Live. Quedan cordialmente invitados para la próxima conferencia el 22 de este mes, la próxima semana, en donde se va a incursionar un documento y la perspectiva de la mujer o en torno a la mujer en un padre de la iglesia, a saber, San Jerónimo. Les agradezco muchísimo la compañía, deseo que nos sigan acompañando. Estamos en Facebook y estamos también en Twitter. Acompáñennos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias y buena suerte a todos. Hasta luego. Muchas gracias. A usted, Andrea, muy amable. Gracias a todos y a todas.